Aquí te enseño cómo hacer unos chicharrones y unas carnitas de puerco. Para que te hagas unos tacos de chicharrones y unos tacos de carnitas. Hola, soy Francisco. ¿Quieres aprender a cocinar estos deliciosos chicharrones y carnitas de puerco? Para que te hagas estos ricos y sabrosos taquitos. Aquí te enseño cómo. Estos son todos los ingredientes que voy a utilizar para hacer estos chicharrones de puerco y carnitas de puerco. Aquí tengo 1,5 kilos de pancita de puerco. También tengo 1,800 gramos de pierna de puerco. Para darle sabor voy a utilizar simplemente media cucharada de sal. Y para acompañar las carnitas y los chicharrones voy a hacer una salsa bandera o salsa pico de gallo. Y esta salsa de chile de árbol con tomate y tomatillo. Están bien fácil de cocinar estas carnitas y estos chicharrones de puerco. Bien sencillo. Aquí te voy a enseñar cómo hacerlas. Vámonos a cocinar. Lo primero que voy a hacer, voy a cortar la pancita de puerco. Lo voy a cortar así a lo largo para que quede en tiras. Así. Que quede así en tiras como esta. Y esta tira la voy a cortar a la mitad. Así. Y así voy a cortar toda la pancita de puerco para que quede así en estos trozos. Si por X razón la pancita de puerco que hayas comprado está muy grande o están muy largas las tiras más grandes que esta, las puedes cortar en 3. Pero no las cortes muy pequeñas porque la carne se va a encoger. Y el pedazo este de pierna de puerco simplemente lo voy a cortar en pedazos grandes. Así, que quede en pedazos grandes. Porque la carne tiende a hacerse más pequeña después de cocinada. Entonces así en pedazos grandes. Y aquí ya tengo la pierna de puerco y la pancita de puerco. Ahora, en un sartén grande, asegúrate que esté grande. Y ya que esté caliente el sartén, agregar toda la pancita de puerco. Con las manos bien limpias. Recuerda, con la grasa para abajo. Para que se empiece a soltar toda la manteca. Y voy a cocinar a fuego medio. Ya te agregaron las piezas, tapar y cocinar por 3 minutos. Asegúrate de poner el tiempo, 3 minutos a fuego medio, fuego mediano, 3 minutos y a los 3 minutos hay que voltear todas las piezas y lo volvemos a tapar y lo cocinamos por 3 minutos más. Ya pasaron los 3 minutos, hay que destapar y voltear todas las piezas de la pancita de puerco. Una por una. Si te vas a dar cuenta, ya se van a empezar a dorar. Recuerda de cocinar a fuego medio. No hay prisa. Y con la manteca que suelte la pancita de puerco, vamos a hacer los chicharrones. O sea, se va a convertir en chicharrón. Ya que están todas las piezas volteadas, tapar y cocinar por 3 minutos más. Y ahí las dejas 3 minutos más a fuego mediano, que no se te olvide. Ya pasaron los 3 minutos, voy a volver a destapar. Y ahora sí, hay que cocinar por 14 minutos. Para que la pancita suelte toda la manteca. Y dejar el sartén así, destapado. Y asegúrate de poner el tiempo, que no se te vaya a olvidar, porque a mí cada rato se me olvida, 14 minutos. Mientras se cocina la carne y para hacer la salsa pico de gallo, voy a cortar los 3 tomates. Aquí ya tengo la cebolla roja cortada, la mitad de una cebolla mediana. Voy a utilizar un manojo de cilantro y si lo quieres picoso, un chile serrano. Esto es opcional. Ya tengo los tomates cortados, le voy a agregar la cebolla morada. También voy a agregar el manojo de cilantro. Para que empiece a agarrar sabor, el jugo de un limón verde, un limón grande como este, limón verde, media cucharadita de sal y media cucharadita de pimienta negra.
y revolver muy bien para que se combinen todos los sabores. Y recuerda, si lo quieres picosito, un chile serrano. Ya que pasaron unos minutos, hay que voltear las piezas para que también se doren y se cocinen por el otro lado. Y para que siga soltando la manteca. Así hay que voltear todas las piezas. Y recuerda de cocinarlas por 14 minutos. Y para que empiecen a agarrar sabor, media cucharada de sal. Simplemente media cucharada de sal. Así de sencillo, media cucharada de sal. La sal le va a dar muy buen sabor a la carne, para que así pruebes el sabor de la carne. Ya pasaron los 14 minutos, lo que voy a hacer, voy a subir la estufa a fuego 3/4 y voy a agregar la pierna de puerco, la parte que tiene la grasa. La pancita la voy a mover a un lado y voy a poner la pierna de puerco así con la grasa para abajo para que también empiece a soltar su manteca. Nomás las piezas que tienen la piel para que empiece a soltar la manteca. Y vamos a cocinar por 20 minutos. Cocinar por 20 minutos, pero hay que estar moviendo la pancita para que se hagan los chicharrones. Y la carne también hay que moverla. Pero primero hay que suelte la grasa para que con la misma manteca que se suelte todo, cocinar bien las carnitas. A ver, voy a mover todo porque ya está oliendo a carne, a carnita guisada. Si se dan cuenta, ya muchas de las piezas ya están empezando a dorarse. Voy a voltear la carne de puerco. Ahí va. Así, que suelte toda la mantequita. Estos que están aquí los voy a poner para arriba. Y así, hay que estar moviendo la carne constantemente. Hay que estar moviendo toda la carne para que no se vaya a quemar o se vaya a pegar al sartén y no se queme, para que no se dore de más, ¿ok? Entonces hay que estarla moviendo constantemente, pero ve revisando el tiempo que lleva. Miren qué sabrosos se están quedando estos chicharrones y estas carnitas de puerco. Ahí va, ahí vamos. Estas piezas de carne que todavía tengo, no las voy a cocinar hasta el final. Y no es porque no las quiera cocinar ahorita, lo que pasa es que el sartén que tengo no está bastante grande para agregar toda la carne. Pero está bien. Entonces, en cuanto los chicharrones vayan estando cocinados, los voy retirando. Ya cuando ya haya espacio, entonces ya los agrego y los cocino por aproximadamente de 20 a 40 minutos por pedazo, hasta que ya queden las carnitas. Y te lo digo en caso de que te pase lo mismo, que el sartén que tengas no esté bastante grande. Hay que estar moviendo la pancita de puerco para que se hagan los chicharrones. Miren, estos miren ya está agarrando color, ya están agarrando el dorado. Hay que estar moviendo para que se doren por todos lados muy bien. Y las carnes hay que seguirla moviendo también para que se cocine por todos lados. Así miren, ya tiene bastante, ya soltó bastante manteca. Si sientes que el sartén está muy fuerte a fuegos 3/4, le puedes bajar un poquito. Ya llevan las carnitas y los chicharrones cocinándose por 17 minutos. Pero hay unas piezas que están chicas como esta. Y ya están doradas y ya están cocinadas. Entonces, si encuentras piezas chiquitas o pequeñas, ya retíralas. Para que no se doren de más, como esta, mira, que ya está tostadita, doradita, cocinadita. Entonces, las piezas que mires que están pequeñas, doradas, ya se pueden retirar. Ya pasaron los 20 minutos cocinándose. Entonces, lo que yo te recomiendo, revísalas todas las piezas y las que mires que ya están doradas y que ya están cocinadas, ya retíralas. Y así le damos más espacio al sartén para agregar la carne que nos falta. Entonces revisa todas las piezas y estarlas volteando. Y si les falta, pues cocínalas por unos minutos más. Hasta que encuentres el dorado que andas buscando. Ya encontré yo el dorado que me gusta. Ya voy a retirar todas las piezas. Y ahora sí, agregar la carne que faltaba. Vámonos. Y cocinarla entre 20 a 40 minutos. A como te guste el dorado.
La otra carne que ya tiene aproximadamente 20 minutos también ya cocinada, voy a sacar un pedazo y la voy a partir a ver cómo está la carne. Con mucho cuidado para que no se vaya a caer y salga el aceite volando por todos lados. La voy a poner aquí en este plato y la voy a poner aquí en la tablita. Con el cuchillo la voy a cortar. A ver cómo se... Ah, miren, ¿ves? Se está cruda todavía. Entonces, como está media grande, la voy a cortar así mejor en pedazos. Y la voy a volver a regresar al aceite para que se cocine más rápido. Lo mismo voy a hacer con el otro trozo de carne. Lo voy a cortar así en pedazos. Sí, porque sigue estando crudo. Y ya lo voy a regresar a la manteca. Y ahí va, a la mantequita. Hasta que quede bien cocinada. Y estas piezas ya las voy a voltear. Ya tienen 5 minutos que las agregué. Y esta que está media grande también la voy a cortar a la mitad. Para ayudarle para que se cocine más rápido. Ahora sí, ahí van. Ya cortadas a la mitad. Aquí ya tengo los chicharrones listos. Mientras estoy cocinando la carne. Y rapidito te enseño cómo hacer una salsa de chile de árbol para acompañar las carnitas y los chicharrones. Agregas aceite, unos tomatillos, un tomate llamado jitomate, 3 dientes de ajo medianos y la mitad de una cebolla mediana, cortada a la mitad. Y ahí la dejas aquí, en fuego semilento. Y cocinar todo hasta que quede bien dorado. Hay que estar moviendo todo para que quede bien dorado por todos lados. Y las piezas como estas que ya están doradas, agregarlos a una licuadora. Todas las piezas que encuentres que ya están doraditas. Y ya que removiste las piezas doradas, agregar un puño de chiles de árbol. Asegúrate que no tengan el palito. Son aproximadamente de 15 a 20 chiles. Y hay que dorarlos muy bien también, que queden dorados. Y ya que están los chiles dorados, agregar todo a la licuadora. Y ya que está todo en la licuadora, agregar media taza de agua y una cucharadita de consomé de pollo. Tapar y licuar muy bien. Licuar por 4 minutos, 4 minutos. Y después de 4 minutos, así queda esta rica y deliciosa salsa de chile de árbol con tomate y tomatillo. Le echas poquita agua y así la preparas para que te animes a hacerla. Está bien deliciosa. A ver, voy a hacer la prueba con este pedacito. Lo voy a cortar en 3 pedazos. 1, 2, 3. Así. Y miren cómo quedó. A ver, vamos a probarlo. Está para chuparse los dedos. Deliciosamente rico está este chicharrón. Ahorita que esté la carne, nos vamos a hacer unos tacos de chicharrones y de carnitas. Recuerda de estar volteando la carne para que se dore por todos lados. Y te voy a dar un consejo. Si gustas, le puedes agregar unos chiles serranos para que queden bien doraditos. Y te los puedes comer los chilitos también con tus tacos o tus carnitas o con tu chicharrón. Y seguir cocinando hasta que encuentres el dorado que tú quieres. Y ya que mires que los pedazos ya están dorados, como este, ya retirarlos. Y así quedaron las carnitas y los chicharrones de puerco. Y aquí tengo un aguacate, la salsa pico de gallo y una salsa de chile de árbol. Vamos a hacer unos taquitos. Y para que rinda más, cortas las carnitas así, en pedazos pequeños. Así. Y los chicharrones también. Cortarlos así. Para que rindan más. Para que queden así las carnitas y los chicharrones. Y estos chilitos, también picosos. Y estos chiles serranos están picosos. Si no te gusta tan picoso, entonces utiliza chile jalapeño. Es un poco menos picoso. Entonces,
Así prepara todo, córtalo en pedazos pequeños, háganse tacos, disfrútenlo en familia con los amigos. Aquí ya tengo el chicharrón, le voy a poner aquí esta tortilla que le puse guacamole. Aquí tengo carnitas, le voy a poner a esta tortilla que también ya tiene guacamole. Le vamos a poner salsa pico de gallo a los dos tacos y salsa de chile de árbol. Ándale, Francisco, a los dos taquitos. Y una última recomendación. Si tienes tortillas de harina, también hazte un rico burrito o taco de tortilla de harina. En el norte le decimos burrito. Así, con pico de gallo y carnita. Bien delicioso que está, ¿eh? Anímate a hacértelo. Un burrito o taco de tortilla de harina. Le voy a dar una mordida a este taquito de chicharrones. Con su permiso, taco de chicharrones. Deliciosamente sabroso. Ahora, taco de carnitas. Deliciosamente sabrosos. Espero y te animas a cocinar estos deliciosos chicharrones y carnitas de puerco. Saludos a todos. No se te olvide ponerle like al video, compartirlo y suscríbete a mi canal también. Y recuerda que no todo es cocinar y trabajar. También váyanse de viaje. Saludos a todos y recuerda de siempre ser feliz. Adiós.